Voy a compartir la pantallita. Tu pantalla completa. Deja ahí. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Yo sí la veo. Ya, ya. Chiquillos, la semana pasada estuvimos hablando sobre la globalización. Les voy a hablar rápidamente de esto. Cuando hablamos de globalización, primero ya la palabra nos está diciendo que globalización es un globo, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de globalización, es un concepto que hace referencia a algo que es a escala mundial. Que a escala mundial y que el objetivo de esta clase entonces va a ser analizar el origen y el desarrollo de la globalización a nivel mundial. Entonces, la globalización tiene que ver eh, con una creciente interdependencia de todos los lugares del planeta. Eh, para hacerlo más gráfico, chiquilla, es por ejemplo con lo que pasó el otro día, esa explosión, ¿cierto? Que hubo allá en Oriente, que nosotros al momento en que se estaba llevando a cabo la explosión, o a los minutos después, supimos al tiro que algo estaba pasando al otro lado del mundo. Entonces, o también tiene que ver, si a alguno de ustedes les gusta la música como del continente asiático, coreana, o la cultura japonesa. Hace 50 años atrás, antes de la globalización, era impensado que gente de Chile conociera grupos del continente asiático. Era súper impensado. ¿Por qué? Porque primero eso no nos llamaba la atención. Viene la Nayeli entrando. Eso no nos llamaba la atención. Y segundo, no teníamos cómo llegar a conocer la cultura. Entonces la globalización es como esta interdependencia de los espacios geográficos del planeta, que nosotros conocemos la cultura de Estados Unidos, la cultura de Europa, la cultura de Asia. A su vez también consumimos productos que vienen de esos lugares. Entonces la globalización tiene que ver con una relación geográfica de la mayoría de los países del mundo, relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones sociales, relaciones culturales y cuestiones del medio ambiente. Eso es la globalización. ¿Ya? De esto estuvimos hablando la clase pasada con los que estuvieron en la clase. Es un proceso, chiquillo, donde se integran los mercados mundiales, se integra el trabajo, los servicios, la tecnología, eso es la globalización. Entonces, ¿por qué pasamos esto? Es una materia que hay alguien más está tratando de entrar. Ahora están llegando todos. Tenemos a la Monse, la Nayeli, la Javi y la Ana. Entonces, eso es la globalización. Ya para que tengan en cuenta que entonces la globalización es un proceso que se da a escala mundial y que engloba tanto la tecnología como el trabajo, como la cultura, como los servicios. Eh, ¿Por qué surge la globalización, chiquillos? Surge por las mejoras en los transportes, por ejemplo. Pensemos históricamente, hace 60 o 70 años atrás era impensado que una persona en un día pudiera cruzar todo el mundo y llegar a China, por ejemplo. O era impensado llegar desde Chile a Estados Unidos en 9 horas, 10 horas. Era impensado. Y la globalización también es esto, de conectarnos, conectarse con el mundo. En la actualidad hay muy pocas culturas que podríamos decir que se conservan en estado original. La mayoría de las culturas, de las tradiciones, están viéndose afectadas, de buena o de mala manera, por la globalización. Eh, Era impensado, por ejemplo, que hace más de 60, 70 años, prácticamente que el baile nacional es ahora, no sé, el reggaetón o alguna de esas culturas que vienen desde Centroamérica. Hace 60 años, antes de la globalización, eso no hubiera pasado. Y se crean también empresas, organizaciones internacionales, empresas multinacionales,
a ustedes que les gusta ir al McDonald's a comer carne, por ejemplo, el McDonald's es una empresa que se da por la globalización. Nosotros encontramos McDonald's en la mayor parte de los países del mundo. Eh, Así como también la Coca-Cola, que también es como el símbolo de la globalización y del capitalismo, y otras, no sé, grandes marcas deportivas, por ejemplo, no sé, Nike, Adidas, también son empresas ya multinacionales que encontramos en todo el mundo. Así que todo eso conlleva la globalización. Estoy hablando tan rápido, chiquillos, porque estoy haciendo un repaso de lo de la clase anterior. Chiquillos, la globalización económica conlleva a que sea una moneda la más importante de todo el mundo, que es el dólar. Por ejemplo, el dólar, chiquillos, se usa como referencia casi en todos los países del mundo. El Producto Interno Bruto, las ganancias, como referencia también incluso de repente de los pasajes en avión, etcétera, etcétera. En todos los países se ocupa como referencia el dólar. ¿Por qué el dólar? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se transformó en la principal potencia económica. Por ahí aparece el dólar. Y por eso el dólar también en cuanto a lo económico es muy, muy importante. Se intercambian mercancías, se intercambian capitales, tecnología. Yo les comentaba, bueno, Chile es uno de los países que está más integrado al mercado económico de la globalización. Nosotros tenemos tratados de libre comercio. Gracias a eso ustedes pueden tener celulares a un costo no tan superior al que lo venden en Estados Unidos. Televisores, computadores. Nosotros estamos muy inmersos dentro del mercado de la globalización. Chile tiene muchos tratados de libre comercio económicos. Y eso es muy, muy, muy importante. Hay una globalización política también, por ejemplo, que Estados Unidos intervenga en muchos de los conflictos de los países. Hay una globalización medioambiental también. La globalización trae cosas buenas, pero también trae muchas cosas malas. Por ejemplo, la contaminación. Una de las variables que se desprenden de la globalización es el medio ambiente. Avanza tanto la tecnología, avanza tanto la economía, que muchas veces no importa el medio ambiente, ¿ya? Y ese es uno de los problemas que también tiene la globalización. Se globalizan estilos culturales, se globalizan modas, cortes de pelo, estilos de ropa, eh, música, música en inglés, música en japonés, no sé, en qué otro idioma más, en francés, o sea, nunca he escuchado música en francés, pero igual. Eh, Todo ese tipo de estilos son posibles gracias a la globalización. ¿Están escuchando o no? Nadie ha dicho nada. ¿Sí o no? ¿Alguien escribió en el Sí, chat? profe. Sí, 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 me están escuchando ya, qué bueno. ¿Está muy enredado o se está entendiendo? ¿Se está entendiendo lo que es la globalización? Sí, se entiende bien. Ya, ya, gracias. ¿Quiénes están? Ah, ya, eso fue como repaso de la clase pasada. Somos 6 personas. O al menos subimos la sintonía. Y para la clase de hoy día, chiquillos, que la de la globalización estuvimos hablando la semana pasada, eh, primero dejamos 2 preguntas a la reflexión, que era cómo influye la globalización en la pobreza. ¿Alguien sabe si la globalización ayudará en la pobreza? ¿La aumentará? ¿La disminuirá? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que puede hacer la globalización con la pobreza? ¿La ayudará o no? ¿Alguien tiene alguna idea? Si decimos que la globalización se habla de las grandes empresas, de las multinacionales, de, este, de estas empresas que surgen en Estados Unidos pero se expanden por todo el mundo, ¿aportará a la superación de la pobreza o no? ¿Qué creen? O sea, yo creo que aporta en el sentido de que da más oportunidades de trabajo, algo así. ¿Ya? ¿Sí? Sí, la globalización brinda muchas oportunidades de trabajo, eso es muy cierto.
crea mercado, crea consumo, que también haya yo creo que también es gracias a la globalización que existen los malls, por ejemplo. Si no fuera por la globalización no existiría mall, tampoco habrían estas grandes marcas internacionales. No sé, pienso en marcas tecnológicas como Samsung, LG, eh, Sony, que son grandes marcas que vienen desde el extranjero y que tienen sus sucursales en Chile. Pero muchas veces también la globalización tiende a profundizar las diferencias, ¿ya? Profundiza a veces también muchas diferencias en cuanto a la pobreza. Perpetúa muchas veces a los pobres a seguir siendo pobres y aquellos que tienen mucho dinero siguen teniendo cada vez más dinero porque son ellos mismos los dueños de las grandes empresas. Y eso también es algo que no le podemos negar a la globalización. Y la globalización y el rollo con las identidades. Eso también es muy cierto. Eh, la globalización, chiquillos, ha cambiado mucho las identidades y las costumbres locales y nacionales. Algo que es muy común aquí en Chile y que hace 30 años atrás no se veía es, por ejemplo, o 40 años atrás, es la celebración de costumbres que vienen desde otros países. Por ejemplo, Halloween. Ya Halloween es una costumbre que nosotros adoptamos de los gringos. Y que acá en Chile yo creo que la mayoría de ustedes, si es que ahora tal vez no, pero cuando chicos quizás se disfrazaron alguna vez. O por último, si no se disfrazaron, salieron a pedir dulce no disfrazado. Y si no lo hicieron, qué triste, no. Y si no lo hicieron, al menos conocen lo que es Halloween. Y eso también tiene que ver con la globalización. De repente se empiezan a borrar algunas prácticas identitarias y se refuerzan otras. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que la mayoría de los juegos que tenían sus padres o sus abuelos cuando niños, ustedes ya no los practicaron. ¿Y por qué no los practicaron? Eh, porque ahora los niños se crían con la tecnología desde pequeños. Estoy hablando como un viejo. Es típico que los viejos siempre, o las personas mayores reclaman sobre eso. Pero eso también tiene que ver con esto, con la globalización, tiene que ver con la historia. Entonces es muy importante que vayamos articulando este tipo de saberes. Muchas veces la globalización cambia ciertas prácticas, cambia las costumbres locales. No sé, pienso que si había un lugar donde históricamente todas las personas se habían dedicado a la pesca, probablemente con los adelantos de la globalización y con el bombardeo cultural, muchos de estos niños ya no sueñen con ser grandes pescadores, sino que lo que empiezan a soñar es con ser, no sé, cantantes de reggaetón, por ejemplo, o con ser, no sé, influencer, como yo. Así que esas son más o menos las consecuencias de la globalización, que van destruyendo, modificando, permeando las identidades. A las identidades como eso que une a muchas personas en un lugar. Son muy importantes, chiquillos. Y para la clase de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de la globalización. ¿Qué consecuencias tiene la globalización? Dijimos que tiene cosas buenas, pero que también tiene cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas? O quienes defienden la globalización, ¿qué es lo que dicen? Dicen que la globalización, como decíamos por ahí recién, incrementa las posibilidades de comercio y de negocio para las empresas. También en temas políticos se difunde la libertad, los derechos de la mujer, de la democracia, que también es muy cierto. Eh, Basta, por ejemplo, cómo podemos relacionar lo de la globalización con el tema de los derechos de las mujeres, que esta consigna, ¿no?, que hicieron famosas las tesis acá en Chile, del violador eres tú, se hizo famoso a nivel mundial, se adaptó a un sinfín de idiomas, y eso no hubiera sido posible sin los adelantos culturales y tecnológicos de la globalización. Ya eso es muy importante. Entonces, se difunden algunas libertades con la globalización también, es que aparecen estos organismos de los derechos humanos, se profundiza muchas veces la democracia. Esto es lo que yo le estoy diciendo
todo lo que piensan los que defienden mucho la globalización. En el terreno social, a nivel mundial, se cree que después de la globalización también se incrementa mucho el nivel de vida, el empleo, como decía la Cata, facilita que la población tenga mayor acceso a los avances médicos, a los avances sanitarios. Eh, Ahí también tenemos que hacernos la pregunta si en realidad toda la población tiene acceso a esto, a los avances médicos, a los avances sanitarios, o es solo una porción de la población. Y eso es muy importante que también vayamos problematizando. En el terreno cultural se difunde la ciencia, se difunde la tecnología, se difunde la cultura. Y los que defienden la globalización dicen que es gracias a la globalización también que la gente está comenzando a tomar más conciencia. ¿Y cómo toma conciencia? Por ejemplo, que nosotros conozcamos a lo mejor la deforestación de la selva amazónica en Brasil, o que conozcamos sobre el derretimiento de los polos, que probablemente sin la globalización no hubiéramos podido conocer estos problemas, que estuviéramos al tanto de los problemas de agua que hay en algunos lugares de Chile y en otros lugares del mundo. Eh, entonces, en definitiva, lo que creen aquellos que defienden a la globalización es que ayuda a la paz global y conduce a una prosperidad y a un desarrollo universal. Eso es muy importante. Esas son las consecuencias positivas. ¿Quiénes son los que la critican? Y aquellos que critican a la globalización también tienen que decir muchas cosas. ¿Qué es lo que dicen ellos? Por ejemplo, en cuanto a lo económico, critican esta economía virtual. ¿A qué nos referimos con economía virtual? No sé si ustedes han visto imágenes como de las bolsas de comercio, de la bolsa de Nueva York, de la bolsa de Santiago, donde los numeritos van aumentando, pero el dinero nadie lo ve. O sea, son acciones que van aumentando, pero el dinero no se ve. Entonces, se critica eso porque se dice que es una economía virtual, no es una economía real. Se desarrollan grandes cantidades de beneficios, pero se especula con las monedas, con los movimientos de capitales, con las ventas de acciones, pero no es algo real. ¿Ya? Eso es lo que dicen los críticos. También dicen que la globalización lo que ha hecho es profundizar las diferencias que hay entre el norte y el sur. Ustedes se dan cuenta y tiran una línea en la mitad de la Tierra, se van a dar cuenta que hacia el lado norte está, bueno, hay algunas excepciones, no todos los países que están al norte son los más ricos, pero la mayoría de los países que están en ese lado son los que tienen mayores recursos. Pienso en Estados Unidos, Canadá, para el caso de Europa, Alemania, Suiza, Suecia, Francia, eh, Italia, eh, Finlandia, Noruega. Todos los países que están hacia el norte tienen mayores índices económicos. Entonces dice que la globalización ha profundizado las diferencias entre los países pobres y los países ricos. ¿Y por qué? Si la globalización se dice que lo que hace es ayudar a que todos alcancen su desarrollo, en la práctica lo que argumentan los que la critican es que a los países que tienen más dinero les conviene que hayan ciertos países que tengan menos. ¿Por qué? Porque así de esos países se pueden extraer materias primas, pero a su vez también esos países funcionan como un mercado. Funcionan como un mercado. Y eso es muy importante. Bastián Sasso, bienvenido. Años sin verlo. Otra cosa importante, chiquillos, es el aumento bueno, ya dijimos de los países desarrollados, aumento de la diferencia en infraestructura, se aumenta también la deuda externa. Hay, por ejemplo, un crecimiento cada vez mayor de estas empresas multinacionales. Como hablábamos de McDonald's, hablábamos, no sé, de empresas como Coca-Cola. Es tan grande, chiquillos, no sé si ustedes han conocido alguna vez a alguien que trabaja en el McDonald's, pero el McDonald's no se rige por las leyes de empleo que hay aquí en Chile. En el McDonald's te pagan la mayoría de los trabajadores, incluso ganan menos del mínimo.
¿Por qué? Porque en el McDonald's, por ejemplo, les pagan un valor por hora. No estoy seguro cuánto será, pero les pagaban antes como 1.500 pesos la hora. O sea, si tú trabajabas ahí 4 horas, te ganabas ahí 6 lucas. Entonces, eh, hace que estas grandes empresas multinacionales tengan incluso mayor poder frente a los estados. ¿Por qué? Porque el estado no va a querer estar peleado con McDonald's, sabiendo todo la maquinaria económica que hay detrás. Otra cosa negativa que hay de la globalización son los peligros medioambientales. Hay una disminución de la capa de ozono, que ya casi todos la conocen, casi todos conocen la capa de ozono. Eh, Hay una gran deforestación, como yo les comentaba, lo del Amazonas. Aquí en Chile también tenemos gran deforestación. Hay un recalentamiento de los polos. Hay un aumento del nivel de los océanos, porque si se derriten los polos, aumenta el agua que hay. Hay efecto invernadero, mayores emisiones contaminantes de CO2, etcétera. Entonces, los críticos de la globalización argumentan que es gracias a la globalización y al desarrollo económico desenfrenado que vivimos en un planeta altamente contaminado y al borde del colapso. Otra consecuencia negativa, otra consecuencia negativa es que gracias a la globalización se meten estas empresas que incluso quieren influenciar la agricultura. Pienso en Monsanto, eh, también pienso en las frutas y verduras que son modificadas genéticamente, como son los alimentos transgénicos, eh, que también es un gran tema. Yo creo que ustedes deben conocer lo que son los alimentos transgénicos, que pareciera ser que son frutas y verduras extremadamente lindas, pero que están sometidas a un montón de pruebas y de pesticidas y modificaciones que hacen que parezcan que son lo mejor, pero en realidad de naturales tienen muy poco. Parecen plásticas incluso algunas cosas. Eso con los alimentos transgénicos. Otro problema que se cree que viene a raíz de la globalización es que muchas personas comienzan a abandonar su vida rural, la vida en los campos, vida, no sé, en las caletas de pescadores, vidas en los poblados cordilleranos de mineros. ¿Por qué? Porque comienzan a perseguir un sueño de vida que es de vivir en la ciudad. No sé a ustedes, eh, pero yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho vivir en la ciudad. Pero hay personas, y sobre todo en el último tiempo, que sueñan con vivir en la ciudad, que sueñan, no sé, con irse de viaje a Nueva York y ojalá encontrar una vida en Nueva York o irse de viaje a París. Y yo no digo que eso esté mal, pero eso también está súper mediado por la globalización y por las ideas que nosotros tenemos de ciertos lugares en el mundo. Entonces hay un abandono de las zonas rurales, cosa que también es súper peligroso porque se abandonan las zonas rurales y después queda muchas tierras, mucho campo que no se ocupan para la agricultura. Eso es muy importante. Estoy hablando mucho. ¿Tienen algo que comentar sobre esto que dije? Lo escucho, quiero escucharlo hablar. Nadie ha dicho nada hoy día. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Están o no están? Ya, pues, ¿cómo nadie va a querer hablar? La Javi, la Alan, la Yeli, la Cata, Ken, Bastián Sazo, la Monse. ¿Están o no? Están ahí. Sí, estamos aquí. Ya. Digan algo, pues no han dicho nada de la clase. ¿Qué voy a decir? Vengo recién llegando.
pero comentar algo sobre las consecuencias negativas, positivas, qué les parece bien, qué les parece mal, qué comparten, qué cosas no. Nadie ha dicho nada sobre la globalización, hoy día he hablado yo, ya tengo hasta la garganta seca. Estoy tomando agua por si acaso, para que esto no se preste para dobles interpretaciones. ¿No? ¿Nadie quiere decir nada? Qué triste. Seguiré con mi disertación. Otras consecuencias que se desprenden de la globalización, chiquillos. El intervencionismo extranjero, la pérdida de la identidad nacional. Cada vez nos parecemos más a otros países y estamos perdiendo muchas veces incluso nuestras costumbres, nuestra comida. El otro día leí un estudio que decía que en los últimos 8 años en Chile ha incrementado el consumo de comida oriental, ya sea china, japonesa, principalmente pensando en el sushi, en un 400%. O sea, en Chile en el último tiempo, en los últimos tiempos, se consume mucha comida que viene del extranjero. Y yo no digo que esto esté mal, o sea, está bien, a mí me encanta la comida de cualquier país y cualquier comida, sobre todo la fajita. No, mentira, no es lo único que me gusta. Pero, por ejemplo, pensando en el tema del sushi, eh, eso también es producto de la globalización. Antes de eso, las comidas, aunque debo decir que el sushi que nosotros comemos o que hay ahí en eso, en las pequeñas, en las pymes, igual es distinto al sushi que se come en Asia, ¿no? En los países asiáticos. Y la comida que nosotros conocemos como asiática también tiene sus tintes de a la chilena. Eh, yo dificulto que, por ejemplo, en Japón vayan a comer sushi con envoltura de palta. No sé si lo harán. Eh, no estoy tan seguro. Eh, entonces, por ahí también tenemos que ir pensando incluso que esta pérdida de la identidad nacional se desemboca en la comida. Ya hay una pérdida de la comida nacional. Hace 80 años, si uno quería comprarse algo para comer, las oportunidades que tenía y era de comerte una empanada, un pastel de choclo, una cazuelita, un charquicán. Eso era lo que uno cuando salía a comer. Me refiero a los lugares más populares. Un pescadito frito, un caldillo. Pero ahora tenemos un montón de opciones, comida venezolana, comida japonesa, comida peruana, y eso también es producto de la globalización. Hoy pareciera que la globalización lo engloba todo. Pero, pero sí, así es. La cultura va cambiando. Incluso va eliminando ciertas lenguas. Aquí en Chile, por ejemplo, la globalización nos impone al idioma inglés. Eh, ¿Por qué el idioma inglés? Porque muchos de los productos, muchas de las cosas que consumimos, mucha de la cultura a la que accedimos viene de estos países de habla inglesa. Por eso nosotros hablamos inglés y tal vez sin la globalización, a lo que nosotros nos enseñarían en la escuela sería mapudungún, por ejemplo. O otro idioma quechua, no sé. O el idioma de los Rapanui, o otra lengua hacia más al sur. Pero el idioma que a nosotros nos enseñan en la escuela es el inglés y eso también se desprende de la globalización porque ¿qué similitudes tenemos originariamente con los ingleses? Ninguna. Es solamente que el idioma inglés es el idioma en teoría del futuro. El idioma que va a ser el idioma universal en un tiempo más. Bueno, hay en algunas escuelas donde también enseñan francés, también hay algunas pequeñas escuelitas de básica donde sí se enseña mapudungún, pero por regla del Ministerio de Educación, el idioma que se nos enseña a nosotros es el inglés. A pesar de que yo no lo aprendí para nada bien en la escuela, pero es lo que en teoría nos enseñan. Aumenta también el desempleo y se concentra el capital en grandes multinacionales, chiquillos. Se concentra el capital en grandes multinacionales. Hay movimientos en contra de la globalización a nivel mundial. Hay personas que ya se declaran como
antiglobalizantes. Es una protesta mundial de distintos países que rechazan este capitalismo desenfrenado, que parece que todo se puede vender, que cualquier cosa es digno de intercambiarlo por dinero, cualquier cosa, y también al modelo neoliberal, que recuerden que Chile está inmerso dentro de este capitalismo salvaje y este modelo neoliberal que viene desde la época del tío Pinochet. Desde ahí que Chile se convirtió en uno de los países incluso más neoliberales del mundo. ¿Por qué digo más neoliberales del mundo? Porque recuerden que aquí en Chile la salud, los sistemas de AFP que han estado tan cuestionados en el último tiempo, la educación, todo eso pertenecía a privados. ¿Por qué? Porque se creía que cualquier cosa se podía vender. Se puede vender la salud, se puede vender la educación, se puede vender tu derecho a una pensión cuando jubiles digna. Todo eso se vendió en Chile y se sigue vendiendo todavía. Entonces hay muchos movimientos a nivel mundial que están en contra de estos procesos de globalización. Se dan citas sindicatos, intelectuales, ecologistas, anarquistas, comunistas, indigenistas y varios grupos desfavorecidos que acusan al sistema económico como inmoral e injusto. Este movimiento antiglobalización sobre todo incluye a los movimientos ecologistas. Muchos movimientos ecologistas están en contra de la globalización y del sistema económico que solo se preocupa por las ganancias y no por el planeta. Lo que busca entonces es crear una conciencia global. Y a veces no es tan solo, no queremos globalización, sino que algunos grupos lo que te dicen es, sí, nosotros queremos una globalización, pero que sea una globalización responsable, comprometida con el medio ambiente, comprometida con el bienestar del otro, y no que quiera sacar solamente beneficio económico y no preocuparse por el planeta ni por el resto de las personas. Y ahí uno de los eslogans que ha aparecido y que ustedes lo pueden buscar en internet es "Otro mundo es posible". Y ahí aparece como un mundo que es sostenido por manos blancas, manos más trigueñas, manos de personas de raza negra, y así. Eso es uno de los grandes aspectos de este movimiento antiglobalización. Que algunos variantes de ese movimiento es: queremos que la globalización se acabe, pero otros, los más moderados, dicen no hay que acabar con la globalización, sino que lo tenemos que hacer responsable. Tenemos que tener una globalización social, alternativa, que se preocupe por el medio ambiente, no acabar con ella. ¿Qué es lo que sostienen estos movimientos? Que la sociedad ha perdido el control, sino que el control lo tiene solamente la economía, la globalización. Dicen que lo mismo que hemos argumentado delante, que la globalización beneficia a unos pocos y acrecienta las desigualdades entre ricos y pobres, que se pierde la identidad medioambiental, la identidad cultural, y que se ha causado un grave deterioro en el medio ambiente. Eso es muy importante. Hay distintos grupos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, páginas. Por ejemplo, pienso yo en Greenpeace, que es un organismo que muchos de ustedes deben conocer, que se preocupa de los animales que están en peligro de extinción y también de la caza indiscriminada de animales. Es un movimiento antiglobalización, pero que no busca eliminar la globalización, sino que busca que seamos comprometidos con el medio ambiente. ¿Ya? Ellos no buscan cortarle la cabeza a la globalización, sino que más bien buscan cambiarle la cabeza. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahí podemos ver una diferencia. Han habido protestas que incluso han logrado que la Organización Mundial de Comercio integre los temas del medio ambiente, que hayan tratados internacionales de medio ambiente,
al que algunos países no firman. Por ejemplo, China no está dentro de casi ningún tratado medioambiental. Estados Unidos ha entrado y ha salido de los tratados medioambientales porque no tienen mucha conciencia ambiental, a pesar de que dentro de sus países sí hay muchos grupos que están a favor de estas reivindicaciones por el planeta. En el 2001, en Porto Alegre, Brasil, se realiza una reunión del movimiento antiglobal. Fue uno de los primeros y el más importante. Y lo paradójico era que en Brasil se estaba haciendo el foro social de Porto Alegre y en otro lugar se estaba realizando el Foro Económico Mundial. Entonces, en un lado se estaba discutiendo cómo cuidamos el planeta y en el otro lado se estaba discutiendo cómo obtenemos mayores ganancias. Hubo una gran repercusión mediática, esto estuvo cubierto por gran parte de los medios. Creo que eso también, a partir del 2001 hasta ahora, 2020, 19 años, se le ha dado mucha visibilidad a aquellos que se oponen a la globalización. Eso es muy, muy importante. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué se entiende? ¿No se entiende? Digan algo. ¿Hola? Chicos y chicas. Sí, profe, vamos bien. Se ha entendido ¿Vamos todo bien? por el momento. Ya. Se ha entendido todo por el momento. Muy bien. Tenemos 9 personas. Chiquillos, pónganse al día con los ensayos. He recibido súper poquitos ensayos que yo le he mandado. Tenemos 5 ensayos, tengo 2 más ahí, pero no quiero tampoco hacerles tantos ensayos de historia. La materia tiene que ver con esto, tiene que ver con formación ciudadana, con la materia de cuarto medio, que es lo que se va a, que es lo que se va a tomar en la PSU. Tenemos que estar atentos a esos. Tenemos que estar atentos a aquello. Ustedes tienen que tratar de estar más motivados, chiquillos. Yo sé que es difícil,